La unidad de hoy trata de cómo convertirse en un buscador de objetivos en vez de ser una generalidad ambulante. Cuando yo era joven, escuché una fascinante historia. Y esa historia era sobre un tipo cuya esposa lo había enviado al centro de la ciudad a comprar un jamón. Llegó a casa con el jamón y la señora le dijo, querido, ¿no te cortaron el extremo? Y él respondió, bueno, no me dijiste que lo hicieran. Ella dijo, pensé que sabías que siempre cortamos el extremo del jamón. Y él contestó, ¿por qué? Yo siempre le corto el extremo al jamón porque mi mamá siempre lo hacía. Él dijo, bueno, tu mamá está en la cocina, ¿por qué no vamos a preguntarle? Fueron a la cocina y la esposa preguntó, mamá, ¿por qué siempre cortabas la parte final del jamón? La madre respondió, siempre cortaba la parte final del jamón porque mi mamá sí lo hacía. Entonces el tipo dijo, vamos a resolver este misterio de 3 generaciones ahora mismo. Fueron al teléfono y llamaron por larga distancia. Abuela, ¿por qué siempre cortabas el extremo final del jamón? Y la abuela contestó, siempre cortaba el extremo final del jamón porque mi asador era muy pequeño. Como ven, la abuela tenía una razón. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no tiene razones legítimas para hacer muchas de las cosas que hace. En esta unidad veremos cuidadosamente por qué se deben tener metas y luego cómo establecer esas metas, porque desafortunadamente la mayoría de la gente va por la vida como una generalidad ambulante. El 97% de los habitantes de este planeta no tienen en realidad un programa de objetivos organizado. Eso no quiere decir que no tengan metas personales, porque ciertamente que las tienen, solo que carecen de un programa completo y total que les permita ganar en todas las áreas de su vida. Bien, ¿por qué ese 97% de personas no tiene un programa de metas? La primera razón, literalmente, es el temor. Y ustedes saben que temor se deletrea T-E-M-O-R. El temor puede provenir de falsas apariencias que parecen reales. Pero si esto parece real en la práctica, entonces es real. Por ejemplo, yo puedo ir a su ciudad, no importa en qué lugar vivan, y asaltar su banco sin nada más que un pañuelo. Lo único que tengo que hacer es poner ese pañuelo en mi cara, mi dedo en el bolsillo, acercarme al cajero y decirle, dame todo el dinero. La evidencia sería falsa, pero el temor sería verdadero y seguramente me daría el dinero. Ahora, seguramente me dispararían antes de salir del banco, pero yo habría obtenido el dinero. Recuerdo que hace algunos años, un joven cubano desarmado secuestró un avión a Cuba con una barra de jabón. Era todo lo que tenía. Puso el jabón en una caja y le dijo al capitán del avión, esto es una bomba, lléveme a Cuba. Y lo llevó a Cuba. La evidencia era falsa, pero parecía que era real y el capitán actuó consecuentemente de acuerdo con eso. Bien, mañana en la mañana subiré a un avión como lo hago en muchísimas ocasiones y me dirigiré con todo gusto a Dallas, Texas. Reconozco el hecho de que cuando esté a bordo de ese avión, habrá una cierta cantidad de peligro. Estoy seguro que ustedes saben que algunos aviones bajan mucho más rápido de lo que suben. Hay una cierta cantidad de peligro en un aeroplano, pero permítanme decirles algo fascinante. Hay más peligro para un aeroplano si se queda en tierra. ¿Se dan cuenta de que un aeroplano se enmohecería literalmente si se quedara en la pista mucho más rápido que si anduviera volando por los aires? Los aviones están hechos para volar. Como ven, hay cierto peligro al establecer metas, pero hay un peligro aún más grande si no se tiene alguna meta y desde luego programada. Hace muchos años, Oliver Wendell Holmes, brillante escritor, famoso jurista, inventor y hombre poco común, dijo esto: la gran pérdida de nuestra sociedad no es el desecho de nuestros recursos naturales, aunque sea grande. La gran pérdida de nuestra sociedad es el desperdicio de los recursos humanos. Simplemente porque no reconocemos nuestras propias habilidades para proyectarlas en una dirección específica. El hombre y la naturaleza están separados 180 grados. Sacamos partido de casi todos los recursos que nos brinda la naturaleza, pero desgraciadamente no utilizamos los recursos del hombre en su gran totalidad.
Sí, hay cierto riesgo en fijarse objetivos, pero hay más riesgo aún en no fijárselos. El riesgo proviene del hecho de que, sinceramente, podría no alcanzarse esos objetivos. Y entonces, ¿dónde quedaría uno? Se sentiría un poco avergonzado por ello, pero permítanme decirlo, el riesgo es infinitamente mayor si ustedes no se fijan metas, porque entonces serían incapaces de utilizar la increíble habilidad que poseen. La primera razón por la que un 97% de los habitantes de este mundo no tiene un programa de objetivos organizados se debe al temor. La segunda razón por la que la mayoría de la gente no tiene metas es porque no está convencida. Esa es mi labor. En esta unidad de hoy voy a convencerlos definitivamente de que deben tener objetivos. Ahora, yo no dije que iba a intentarlo, no dije que deseaba, ni dije que esperaba, ni dije que planeaba. Dije terminantemente, voy a convencerlos de que deben tener metas. A decir verdad, señores gerentes, voy a hacer tan buen trabajo al convencerlos de realizar su programación de objetivos que antes de irse a la cama esta noche ya habrán dado algunos de los pasos hacia ese fin. Se los diré de manera más fuerte aún. Si no dan algunos de esos pasos hacia el establecimiento de objetivos, no podrán irse a dormir. Permítanme decirlo de nuevo, no podrán ir a la cama, no podrán irse a dormir. Permítanme decirlo de nuevo, no se podrán ir a la cama, no podrán irse a dormir. Bien, el problema básico es que en muchas ocasiones, sin importar dónde vive, un individuo está trabajando en su empleo y aquí es donde aparece la generalidad ambulante. Está trabajando en su empleo, pero está pensando, debería estar más tiempo con mi familia. Y cuando está con su familia, piensa, debería estar trabajando para mi familia. Y cuando está trabajando para su familia, su mente está en su casa. Y cuando está en casa, su mente está en el trabajo. Y luego le dice a todo mundo, no tengo tiempo para hacer nada. No es de sorprenderse, siempre está viajando. Hay mucha gente que va a trabajar porque eso es lo que hizo el día anterior. Pero si esa es la única razón para ir a trabajar al día siguiente, entonces esa gente no será tan buena como lo fue el día anterior, porque ahora es 2 días más vieja y no se ha acercado a sus metas porque no las ha tenido. No se pueden hacer generalidades ambulantes, se puede sobrevivir. Cualquiera que pueda salir de una cabina telefónica sin tener direcciones escritas a un lado puede sobrevivir. Pero yo no estoy hablando de supervivencia, estoy hablando de triunfo, estoy hablando de triunfar en grande. Hace algunos años, para enfatizar el aspecto general de la generalidad ambulante, Jean-Henri Fabre, el gran naturalista francés, hizo una serie de experimentos con unas orugas procesionarias, llamadas así porque se siguen una a otra en larga procesión. Las alineó alrededor de una maceta hasta que formaron un círculo cerrado y empezaron a girar y a girar alrededor de ella. En el centro de la maceta colocó unas agujas de pino que son uno de los alimentos de las orugas procesionarias. 24 horas estuvieron caminando alrededor y luego 48 y 72 y así siguieron durante 7 días y 7 noches completas estuvieron caminando alrededor de la maceta hasta que murieron de hambre y cansancio. Teniendo abundancia de su alimento favorito a 6 pulgadas de distancia, murieron de hambre porque confundieron actividad con cumplimiento. En su organización, y absolutamente se los garantizo, si ustedes tienen a una docena de personas en su organización, al menos una de ellas está ocupada perennemente. Va por aquí, va por allá, hace esto, hace aquello, está en esto, está en aquello. Y cuando llega al trabajo en la mañana, su escritorio está lleno de cosas. Y cuando se va en la tarde, su escritorio sigue estando lleno de cosas. Y el número de tareas que cumplió en realidad es mínimo. Esa es una generalidad ambulante. Permítanme decirles algo, amigos. La falta de tiempo no es la dificultad. Uno escucha gente decir que no tiene tiempo para esto, que no tiene tiempo para aquello. Los seres humanos más exitosos sobre la Tierra no tienen un minuto más de los que tiene el ser humano menos exitoso. El problema no es la falta de tiempo. El problema es la falta de dirección.
Hace años el gran comerciante J.C. Penney dijo esto: dame un empleado normal, con metas, y yo te daré a una persona que haga historia. Pero dame a una persona sin metas, y yo te mostraré a un empleado normal. Ustedes deben tener metas. ¿Se imaginan al presidente de la junta de una gran corporación, como digamos la General Motors, que alguien le preguntara en una entrevista cómo llegó a ser presidente de la junta de General Motors? Y él dijera, bueno, vine a pedir trabajo y empezaron a ascenderme y sin saberlo me encontré aquí, presidente de la junta. ¿Lo creerían ustedes si alguien les dijera que cuando Sir Edmund Hillary, el primer hombre que escaló el monte Everest, bajó de esa montaña, esa gran montaña, alguien se acercó y le dijo, Sir Edmund, ¿cómo escaló usted la montaña más alta del mundo? ¿En verdad creen que respondió, bueno, solo pasaba por aquí? Increíble. Y todavía hay tantas personas que piensan hacerlo tan solo con presentarse a trabajar y haciendo lo mejor que pueden. Bueno, yo estoy a favor de ambos, pero lo mejor que ustedes pueden hacer incluye preparación, planeación y dirección. Probablemente la más importante dirección o ejemplo que puedo usar, e incidentalmente quiero enfatizar esto, las metas sirven para las personas, sirven para las familias, sirven para las compañías, y en este ejemplo yo les demostraré que también sirven para las naciones. Japón en 1950 estaba totalmente devastado. Tenía el porcentaje más alto entre todos los países en los últimos 200 años de jóvenes perdidos durante la guerra. Sus ciudades habían sido arrasadas, destruidas. Su economía estaba en completa ruina. Llamaron a una junta de negocios. Me apresuro a añadir que no identificaron tal sesión como una junta de negocios, pero eso era en realidad. Junta de negocios, estrategia de mercadeo, llámenle como quieran. Convocaron a los líderes gubernamentales, a los líderes de la industria, a los encargados de educación, los reunieron y trazaron un plan. ¿Qué podemos hacer como país para unirnos y cumplir con un objetivo que restaure el orgullo nacional y traiga prosperidad económica a nuestra tierra? Decidieron finalmente que en la década de los 50 su objetivo sería convertirse en el país número 1 en la producción de textiles. Alcanzaron ese objetivo. En 1960 realizaron otra junta de negocios y dijeron, ¿cuál será nuestro objetivo para esta década? Decidieron cumplir un sueño imposible. Dijeron, nos convertiremos en el país número 1 en la producción de acero. ¿Por qué era un sueño imposible? Muy simple. Japón no tiene recursos naturales, no tiene carbón o petróleo o mineral de hierro. Tendrían que llevar esos recursos naturales, esas materias primas, desde miles de kilómetros adentro del país. Construir modernas fábricas de acero. Manufacturar acero de alta calidad. Embarcarlo de nuevo a través de miles de kilómetros de distancia y venderlo a un precio competitivo. Era absolutamente un sueño imposible. Pero ellos no vieron hacia lo que no tenían, que eran recursos naturales. Vieron hacia lo que sí tenían, un gran deseo de trabajar, una creativa sociedad, una nación que se unía bajo un objetivo meritorio, y puedo decirles que cumplieron su meta. En 1970 se reunieron de nuevo y dijeron, fijemos la meta para esta década. Y esa meta es, simple y llanamente, que deseamos convertirnos en el país número 1 a nivel mundial en la producción de automóviles. Fallaron. Solo por un año. Así fue. En 1980 establecieron otro objetivo. Dijeron, en esta década seremos el país número 1 en el mundo en la producción de artículos electrónicos y computadoras. No necesito decirles, damas y caballeros, lo que sucedió en los años 80. Es absolutamente fascinante. Los objetivos funcionan. Ustedes deben tenerlos. En 1953, los graduados de la Universidad de Yale fueron estudiados y analizados.
Se les preguntó sobre sus objetivos y esto fue lo que se descubrió. Se descubrió que solo el 3% de los alumnos del último año de la Universidad de Yale habían dado los pasos necesarios en lo que se refiere a fijarse objetivos, a saber, habían identificado lo que deseaban y lo habían escrito siguiendo esa idea. Habían enlistado los beneficios. Permítame enfatizar sobre algo importante. La parte más significativa de fijarse objetivos es identificar los beneficios. Muchas veces un individuo puede tener una meta y esa meta puede ser que va a perder 15 kilos. ¿Y saben qué dice después? Oh, voy a tener que dejar esto y esto y esto, tendré que renunciar a esto y aquello, tendré que rendirme, sacrificarme, y casi se le puede ver pasar a través del halo del proceso de ajuste. Pobre de mí. Esas personas sienten piedad de sí mismos cuando empiezan a fijarse metas, piensan en el precio que tienen que pagar en lugar de los beneficios que obtendrán al final. Permítanme exponer para los vendedores o agentes de mercadotecnia un hecho real. Si ustedes hablan del precio cuando están vendiendo algo, les garantizo que sus ventas tendrán un dramático declive. Lo que se enfatizan son los beneficios. El paso más importante en un programa para establecer metas es identificar los beneficios. ¿Qué ganaré yo? Bien, lo tercero que hicieron esos alumnos de Yale, ese 3%, identificaron los obstáculos. James Baldwin tenía toda la razón cuando dijo, enfrentar un problema no siempre trae su solución. Pero hasta que no se enfrenta a un problema, no puede haber ninguna solución. La realidad es que a veces algo se interpone entre uno y su objetivo. Si esto no fuera cierto, ya se habría cumplido ese objetivo. Tienen que identificar cuáles son los obstáculos. Eso fue lo que hizo ese 3%. Y luego, el cuarto paso, hay que identificar la información requerida para hacer factible la meta. Hay cierta información faltante que se debe tener, que se necesita saber para cumplir ese objetivo. El quinto paso que ellos dieron fue identificar a la gente, los grupos y las organizaciones con las que necesitan trabajar para cumplir su meta. Si van a realizar algo significativo, requerirán de otra gente que trabaje con ustedes. Un ejemplo sencillo. Los caballos gigantes de Bélgica pueden arrastrar por sí solos hasta 8,000 libras. Si ustedes enganchan a ese caballo, otro de la misma especie, los dos juntos podrán arrastrar un peso de 18,000 libras. Pero si los envían a una escuela de entrenamiento, donde les enseñen a jalar todos juntos, estos caballos gigantes de Bélgica podrán arrastrar más de 25,000 libras. Trabajo en conjunto, trabajo de equipo, identificar quiénes son los grupos, la gente, las organizaciones con quienes necesito trabajar. Y luego, obviamente, el siguiente paso tiene que ser un plan específico. Un plan de acción, si así lo desean. Imaginen a dos entrenadores en equipos opuestos, ya sea fútbol, soccer o americano o lo que quieran. Están ahí jugando por el campeonato mundial. El día anterior al juego llama a cada quien a su equipo y le dice, bueno, el día de mañana tendremos un oponente muy fuerte. Será mejor que pensemos qué vamos a hacer. Por supuesto, sonreímos un poco y pensamos que es absurdo. Esos tipos organizan, planean, desarrollan un plan de acción en todos sus juegos. Yo estoy hablando de un plan para la vida. Un plan equilibrado con el que pueden ganar en cada aspecto de su vida. Ahora, el 3% de los estudiantes del último grado de Yale hizo todo esto y también había dado el paso 7. Había establecido una fecha para el cumplimiento de su meta. Si desean ser presidentes de su empresa, si desean ser ganadores en casa, ganadores personalmente, ganadores financieramente, si desean tener todo bajo el aspecto de ganadores, en verdad necesitan un programa de objetivos.
Es interesante saber que el 10% de esos estudiantes del último grado de la Universidad de Yale había seguido unos 5 de los mencionados pasos, pero la gran mayoría, además de saber que deseaban ser doctores o profesores o abogados, en realidad no tenía una sólida programación de objetivos. 20 años más tarde, se hizo un estudio en las dos áreas que se podían medir: profesión y finanzas. Y el 3% que había seguido todos los pasos había literalmente realizado más que el otro 97% juntos. A menudo se dice, la gente no planea fallar, pero falla en planear. Apuesto que no es la primera vez que cualquiera que vea esta unidad no haya escuchado eso. Es viejo, pero permítanme decirles por qué es viejo. Es viejo porque es cierto. Si no fuera cierto, no sería viejo, estaría afuera. Quiero decir, no habría sobrevivido a su inutilidad. Definitivamente ustedes deben tener objetivos. Bien, para mucha gente en este mundo, el nombre Howard Hill no tiene ningún significado. Él fue educado en Alabama. Howard Hill fue un arquero muy bueno. Ganó 286 torneos consecutivos de tiro con arco. A decir verdad, nunca fue derrotado en competencia. Finalmente llegó a un punto en que tuvo que retirarse porque los mejores arqueros del mundo ya no entraban a las competencias, pues no deseaban obtener un segundo lugar. Mató a un elefante macho con arco y flecha, a un tigre de Bengala con arco y flecha, a un búfalo con arco y flecha. Mató a un tiburón de 18 pies bajo 15 pies de agua. ¿O era un tiburón de 15 pies bajo 18 pies de agua? Es lo mismo. Lo único que sé es que era enorme y que estaba bajo el agua. Cuando era joven, había visto en los noticiarios que Howard Hill había literalmente partido el blanco con su flecha. Había dado perfectamente en el centro. Luego tomó otra flecha y abrió en dos la primera. Una sorprendente demostración de habilidad. Yo nunca he tirado profesionalmente con arco y flecha, pero como instructor soy extraordinario. Esto solo significa que soy bueno. Muy bueno. De hecho, soy tan bueno como instructor que puedo pasar 20 minutos con ustedes personalmente y sin importar en qué parte del mundo vivan, suponiendo que su vista es buena y su salud es buena, y al final de esos 20 minutos los tendré pegando en el blanco más consistentemente que Howard Hill en sus mejores momentos como arquero. Supuesto, claro, que le vendáramos los ojos a Howard Hill y le diéramos algunas vueltas para que no tuviera idea de dónde estaba. Ustedes se quedan ahí pensando, Ziegler amigo, por supuesto que esa es la cosa más tonta que he escuchado. Esto no es posible, Ziegler. Tú sabes que podemos derrotarlo. ¿Cómo puede una persona pegar en un blanco con los ojos vendados, que no ve? Esa es una buena pregunta. Permítanme hacerles una mejor aún. ¿Cómo se puede pegar en un blanco que aún no se tiene? ¿Ustedes lo tienen para cada fase de su vida? ¿Lo han identificado y escrito sobre él? ¿Han enlistado específicamente los beneficios que serán suyos? ¿Han identificado los obstáculos a que se enfrentarán para llegar a su objetivo? ¿Han reunido la información que necesitan para hacer un plan de trabajo? ¿Han identificado a la gente, a los grupos, a las organizaciones con quienes necesitan trabajar para que eso suceda? ¿Han trazado un plan de juego cuidadosamente diseñado, que es algo que no se puede hacer en 5 minutos o en muchos casos en 5 horas? ¿Han desarrollado un plan de acción específico? ¿Saben lo que es fascinante? En la mayoría de los casos, esos estudiantes de Yale habían planeado toda su vida ingresar a Yale. Llegaron ahí y su objetivo se cumplió,
y no se fijaron más metas ni hicieron planes más allá de ese objetivo. Definitivamente, ustedes tienen que fijarse metas, tienen que establecer fechas. Cuando se organiza todo así, es sorprendente cómo se tiene más tiempo para trabajar en las cosas que son importantes. Es sorprendente la cantidad de tiempo que es posible ahorrar porque se está enfocando hacia cosas que son importantes. ¿Por qué es tan importante esto? No puedo hablar por el resto del mundo, pero en Estados Unidos, más del 80% de los graduados en universidades, 10 años después de que se han graduado, se encuentra trabajando en un campo que no está en absoluto relacionado con lo que estudiaron cuando estaban en la universidad. ¡Qué increíble desperdicio de tiempo! ¿Hasta dónde habrían llegado en su camino si hubieran seguido estos pasos y trabajado estos ejercicios para determinar literalmente a dónde se dirigían? Bien, entonces, para terminar esta unidad, para hacer una síntesis juntos, permítanme decirles simplemente que lo primero que tenemos que hacer es